Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a este foro. Iniciamos ahora la mesa redonda sobre contribuciones y retos del derecho penal para la justicia victimal. Y creo que la mejor introducción al respecto es la propia diapositiva que está ahí mostrada, en la medida que refleja dos cosas. Primero, un rostro imborrable para todos aquellos que conocimos a Antonio Beristain, y luego una idea hacia una justicia victimal que indica en definitiva mucho de Antonio, hacia la evolución. Las cosas fluyen, nunca son estancas. Y creo que además refleja mucho el tránsito de lo que puede ser algo que él hablaba mucho, que es la victimología de mínimos y la victimología de máximos. Y creo que el tránsito está ahí. La victimología de mínimos sería algo que progresivamente hemos adquirido, no totalmente, que es la visibilización de las víctimas. El paso de la invisibilidad a la visibilidad es la victimología de mínimos. La aparición por primera vez con rostro, con derechos, con exigencias de las víctimas. Eso es lo que Antonio llamaba el suelo, la victimología de mínimos. Y fíjense si el suelo en ese caso es alto ya. Y a veces qué lejos todavía estamos de ese suelo. Y luego la victimología de máximos, que es la justicia victimal. Esa era la gran ambición de Antonio, la justicia a las víctimas. Y la justicia victimal es un concepto muy exigente. La mesa redonda se titula Contribuciones y retos. Contribuciones es como la imagen del pasado y del presente. ¿Qué hemos hecho con las víctimas? ¿Qué hemos hecho respecto a las víctimas? ¿Cuál ha sido nuestro posicionamiento respecto a las víctimas en términos de justicia? Esas son nuestras contribuciones o nuestra ausencia de contribuciones, según los casos. Todos tenemos muchos pelos en la gatera. Yo soy el primero que digo que no he contribuido lo suficiente a la justicia a las víctimas. Y luego están los retos. Y los retos es el futuro, que se empieza a escribir a partir de hoy, o a partir de ayer, o de antes de ayer, o de hace una semana, o de hace 10 días. Cómo construimos una convivencia, cómo construimos una integración, cómo construimos un espacio que sea permeable, que sea respetuoso con la justicia a las víctimas. Eso, evidentemente, es el gran reto en el que estamos inmersos y en el que Antonio está presente. No solo en la diapositiva, está presente. Esa energía que se hablaba esta mañana nos sigue acompañando. Es una mochila que nos sigue abrazando, que no pesa, sino que es ligera, que empuja hacia adelante. Pensar cuáles son los retos de la justicia victimal va a ser algo que, en principio, va a ser objeto de reflexión en esta mesa redonda, pero como un punto de inicio de una reflexión individual y colectiva respecto al tema. Habrá que contestar muchas preguntas. Justicia a las víctimas será el derecho al relato o a la narrativa de las víctimas. El derecho a la verdad, se decía esta mañana, a la memoria. Eso, evidentemente, será un pilar de la justicia victimal. La posibilidad de narrar lo acontecido, de narrar el significado de lo acontecido y de narrar el porqué de lo acontecido. Pero también formaba parte de la justicia victimal, y habrá que pensar sobre ello, el tema referido a la protección. La protección de la víctima frente a riesgos de victimación. Esta idea de protección es una idea que también Antonio insistía muchísimo. La protección que puede transitar desde el espacio de acogida, cuando una persona sufre una victimización, el espacio de respuesta a esa victimización. Todo eso, evidentemente, también deberá ser fruto de una reflexión de la justicia victimal. ¿Cómo protegemos a las víctimas que han sido víctimas para que no sean nuevamente revictimizadas? Y cómo evitamos que víctimas potenciales puedan ser futuras víctimas. Y sobre ello también habrá mucho que decir. A partir de una premisa muy de Antonio también, que era una idea fuerte, muy fuerte, que es la idea de la especial dignidad de las víctimas. Especial dignidad. Antonio, evidentemente, como no, partía de la idea de dignidad como algo inherente a todos nosotros. Nuestra condición de seres humanos nos hacía personas dignas. Otra cuestión muy distinta es la valoración que merecieran nuestros comportamientos activos u omisivos. La famosa punta del iceberg de Antonio. Pero éramos todos
personas dignas y por tanto valiosas en sí mismas, porque somos seres humanos, ni más sin más alimentos. Pero luego añadió una idea muy fuerte, que es la especial dignidad de las víctimas, a las que adornaba de un elemento cualificado, de especial dignidad. Esa especial dignidad que lo anclaba en haberse dado, en haberse ofrecido a la comunidad, respetando lo institucional, respetando el orden jurídico, respetando el marco social de convivencia que voluntaria y libremente nos habíamos dado. Eso le daba muchísima importancia. Personas con grave sufrimiento, miles de personas, mucho más que las 800 y pico víctimas. La victimación difusa e indirecta de Antonio como concepto está ahí, macrovictimación, decía él, también se decía macrovictimación. Bueno, pues evidentemente esas víctimas eran especialmente dignas, no solo porque habían sufrido por ser quienes eran o representar lo que representaban, sino porque habían sido capaces de confiar en la comunidad y de confiar en el sistema de justicia, confiar en el orden jurídico, para que en definitiva fuera el orden jurídico quien restableciera sus derechos. Y finalmente la última idea, también de la justicia victimal, que habrá que pensar, la justicia restaurativa, recreativa, decía Antonio, ¿no? El delito, la infracción destruye algo que preexistía, y el esfuerzo del derecho penal y de los sistemas de justicia era reconstruir lo dañado. Es una idea también muy potente, el de la reconstrucción, con mensajes además muy diferentes. Un mensaje a la comunidad, porque en definitiva el sistema tiene que lanzar mensajes a la comunidad, un mensaje de confianza en el sistema normativo. El sistema normativo es válido para regir la convivencia. Primer mensaje. Un segundo mensaje, evidentemente, para la persona que había cometido una infracción, y es que evidentemente se tenía que responsabilizar el daño causado, el reconocimiento del daño causado, la injusticia del daño cometido y la obligación de llevar a cabo todo lo que está en sus manos para restañar lo ocurrido. La idea de la reparación como idea, en definitiva, de reinserción social constructiva. Quien ha destruido contribuye a la deconstrucción de lo destruido con una aportación hasta el máximo de lo exigible. Si no es así, no hay justicia victimal. Y finalmente, como no, un mensaje hacia la víctima, de que el daño causado ha sido injusto, de que hay responsables de ese daño y que a esos responsables se les va a exigir hacer todo lo que está en sus manos para restañar el daño causado. Esa es la idea de reparación. Y declaraciones a realizar no por cualquiera, sino por aquel sistema en el que la comunidad había confiado para hacer esas tres declaraciones. El sistema de justicia. El daño se cometió, el daño fue injusto, no fue por azar, hubo responsables, hay que exigir llevar a cabo todo lo que está en manos de uno para llevar a cabo ese restañamiento. Bueno, todas estas reflexiones son reflexiones que tienen que ver con la justicia victimal y que ahora, evidentemente, personas muchísimo más versadas que yo me he atrevido a lanzar ahí preguntas, reflexiones, con la convicción subjetiva y seguro con refrendo objetivo de que las personas que ahora van a hablar, lógicamente, van a desarrollar mucho mejor que yo todas estas ideas. Y seguiré el orden del programa y empezaremos por el profesor Francisco Muñoz Conde, catedrático de Derecho Penal en la actualidad en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y cuyo manual, de parte general y especial, ha formado parte de los elementos formativos de los que estamos aquí, empezando por el que habla. Y eso, evidentemente, a uno no le puede más que dar la sensación de gratitud, porque efectivamente el profesor Muñoz Conde ha contribuido a que sepamos algo de derecho penal, y eso es algo que, en definitiva, siempre hay que agradecer. Entonces, sirva esta intervención de agradecimiento a esa aportación. Sí. Gracias. Acabo de llegar de muy lejos con un incidente de pérdida de maleta, de modo que hoy me he vestido en San Sebastián la temporada de invierno. Espero que sea a costa de Iberia y que encima no me cueste el dinero. En todo caso, agradezco a los organizadores de este evento, en memoria de Antonio Beristain, que me hayan invitado a participar en este evento para honrar la memoria del que fue no solo un compañero académico, sino también un gran penalista y un excelente amigo. Conocí a Antonio Beristain cuando ya era él un maduro opositor a las llamadas entonces plazas de profesor agregado, una de las cuales obtuvo, si mal no recuerdo, en la primavera de 1970.
Pero ya antes le conocía por algunas de sus publicaciones, en las que no solo mostraba el rigor del conocimiento de la dogmática que había aprendido en Alemania, en trabajos sobre objetivación y finalismo, en los accidentes de tráfico o sobre el delito de conducción temeraria, sino también una gran sensibilidad por el tema penitenciario, en el que siempre se mostró partidario de una humanización del mismo, que en aquel momento era aún peor que la actual, lo cual ya es bastante decir. Desde el primer momento hicimos una buena amistad, y cuando se vino a su tierra, a esta Facultad de Derecho, que entonces estaba recién creada, me invitó a participar en uno de los primeros congresos que organizó con la Asociación Internacional de Criminología, en 1976. Desde entonces nuestra amistad se intensificó y mis visitas a esta universidad se hicieron cada vez más frecuentes hasta el día de hoy. Incluso me pidió que escribiera un prólogo para una recopilación de sus trabajos de entonces, que naturalmente escribí con mucho gusto, aunque no sé si con gran acierto. Ya también entonces había obtenido yo, muy joven, la plaza de profesor agregado de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, y en mi agenda estaba entonces, ante todo y sobre todo, superar el derecho penal de sangre y de lágrimas que había caracterizado a la dictadura. En la de Antonio también estaba presente esa agenda, pero creo que añadía una serie de elementos muy particulares que después le acompañaron toda su vida académica. La primera de esas características peculiares de Antonio fue, desde el primer momento, la reivindicación del estudio de la criminología como materia independiente y autónoma, aunque vinculada, por supuesto, al derecho penal. Reivindicación que lo llevó no solo a profundizar en los estudios de criminología, sino a fundar el Instituto de Criminología, el famoso IVAC, que fue uno de los primeros en este país y en el que se han desarrollado desde entonces gran número de actividades y se han formado también gran número de penalistas y criminólogos que tienen a Antonio Beristain como mentor y maestro. Una segunda peculiaridad de Antonio, y esta sí es muy importante y le ha acompañado hasta el final, fue la reivindicación de la víctima como protagonista fundamental e inocente del conflicto penal, cuya atención debe de ser, en su opinión, la tarea prioritaria no solo de la criminología, sino también del derecho penal, dándole en consecuencia a la victimología un lugar prevalente en los estudios penales y criminológicos. Y por último, una tercera característica que creo muy importante destacar aquí, que fue su entrañable vinculación con el País Vasco, su tierra de la que siempre se sintió orgulloso, comprometiéndose con su realidad y su problemática, desgraciadamente vinculada demasiadas veces con el derecho penal. Evidentemente, en la personalidad de Antonio Beristain no puede ignorarse en ningún caso el componente religioso, no ya solo por su condición de sacerdote jesuita, sino por sentir y pensar sinceramente que en la religión podían encontrarse el consuelo al dolor que inflige a las víctimas la comisión del delito, pero también la solución a muchos de los problemas que plantea el derecho penal, no ignorando tampoco el sufrimiento que inflige la pena, sobre todo la privativa de libertad, al condenado y a su familia. Su concepción del humanismo y su decidida voluntad de humanizar el derecho penal no era solo un producto de su religiosidad, sino de una visión universalista del ser humano compatible con otras visiones, cristianas y no cristianas. Y por eso mismo jamás vi que Antonio tuviera el menor reparo en admitir en esta y en otras materias los más diversos puntos de vista de otras religiones, pero también de los que por diversas razones no creemos o no tenemos ninguna creencia religiosa. Su talante dialogante le llevaba siempre a escuchar respetuosamente opiniones distintas y aun contrarias a sus propias convicciones, sin pretender en ningún caso imponer sus ideas ni hacer gala de ningún tipo de dogmatismo incompatible con su talante liberal. Sin embargo, este talante no le impidió expresar valientemente sus opiniones cuando éstas no fueran las que en aquel momento pudieran considerarse aquí o allá políticamente correctas, asumiendo con ello riesgos no puramente intelectuales que otros en parecidas circunstancias habían preferido no asumir. Especialmente destaco esta actitud en el campo de la defensa de las víctimas de la sinrazón y la violencia que durante tantos años asoló a este país y que ahora parece que afortunadamente pasará a la historia. De Antonio Beristain se puede decir también que, como todo ser humano, cometió errores, pero lo que no se le puede negar es que en todo momento tuvo presente a las víctimas
como el eje fundamental de su pensamiento, como criminólogo y como penalista, haciendo suyas las palabras de Albert Camus: siempre estoy a favor de las víctimas. Pero Antonio no solo defendió a las víctimas de los delitos individuales, sino que también se mostró solidaria con las víctimas de la violencia estatal. Lo recuerdo muy bien cuando en plena dictadura franquista recogía firmas y hacía campañas para protestar contra las penas de muerte dictadas en el proceso de Burgos, o denunciaba las torturas que se producían en comisarías y prisiones aquí y en cualquier otra parte del mundo. Y fueron muchas veces en las que aprovechaba, cuando me invitaba a venir a dar alguna conferencia a esta universidad, y me pedía que diera también alguna charla o me entrevistara con los presos de alguna cárcel de esta zona. También como director inculcó entre sus discípulos esa vocación por el tema penitenciario y por las víctimas del sistema penitenciario, como lo demuestra la excelente tesis de su discípulo José Luis de la Cuesta sobre el trabajo penitenciario, en cuyo tribunal juzgador tuve el honor de participar. Quisiera recordar y leer aquí un texto que me mandó unos días antes de morir, y en el que de algún modo se encierra su pensamiento respecto a todas las víctimas. Se trata de un breve artículo que publicó en Vida Nueva, conmemorando el 20º aniversario del asesinato, junto con otros compañeros, de su amigo, el también jesuita Ignacio Ellacuría, víctima del salvajismo de un grupo de militares salvadoreños. Decía Antonio así: nuestro aprecio por los derechos victimales crece y se expande cuando analizamos el vivir y el morir de Ignacio Ellacuría. De estos derechos de las víctimas derivan nuevas facultades y obligaciones de reparación del daño y de dignificación de la memoria de las víctimas. Pero también, y creo que esto fue importante en su pensamiento, la abolición de las penas como castigo que pretenden infligir daño y sufrimiento a los victimarios. Y de todo ello deriva como culminación y resumen de su pensamiento el deber de reconciliación, algo que muchas veces se olvida cuando se contraponen como bandos irreconciliables los derechos de las víctimas y los derechos también importantes de los victimarios. Y estoy seguro que Antonio Beristain admitiría este deber de reconciliación igualmente en estos momentos. Ciertamente, la pena del victimario tiene ante todo y sobre todo, como destacaba y destaca George Fletcher, la función de mostrar la solidaridad de la sociedad con la víctima. Pero a esta no se le ayuda en nada con el mero castigo de quien le infligió el daño y mucho menos con que ese castigo sea el mayor posible. La idea que tan grata es para algunos políticos y sectores de la sociedad de que la mejor forma de ayudar a las víctimas es incrementar la dureza del castigo del victimario y la reducción, cuando no la eliminación, de sus derechos fundamentales, es un error que se demuestra a la larga como contraproducente e ineficaz, sobre todo desde el punto de vista de la víctima. Hace ya algunos años un sociólogo alemán, además de muy acaudalado mecenas, Reitsma, que durante algún tiempo fue secuestrado por un grupo de criminales que obtuvieron una fuerte suma de dinero a cambio de ponerlo en libertad, escribió un libro cuyo título es ya de por sí toda una declaración de principio. En alemán, Das Opfer die Bestrafung des Täters verlangen. ¿Puede la víctima exigir el castigo del delincuente? En alemán suena mucho más fuerte, claro está. La respuesta a esta pregunta es, por supuesto, positiva. Incluso en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la acción particular y el ofrecimiento de acciones a la víctima del delito para que concurra como parte en el proceso penal, pidiendo tanto la responsabilidad penal como la civil del delincuente. Es más, solo a través de su condena, de la condena del delincuente, pueden conseguirse otros muchos derechos que tiene también la víctima. El derecho al reconocimiento público del daño que se le ha infligido, el derecho al resarcimiento y a la indemnización de ese daño, que a veces, desgraciadamente, es imposible de valorar en términos económicos. Pero una vez terminada esta fase, la víctima tiene derecho a muchas más cosas que a la simple condena penal y, desde luego, esta en sí misma no le puede satisfacer plenamente. La fijación en la respuesta punitiva como único derecho de la víctima le da al derecho penal un aspecto vindicativo
o si se quiere puramente retribucionista, que en absoluto puede satisfacer plenamente la situación de la víctima, más allá del comprensible deseo de venganza, o si se quiere de compensación del daño que se le ha infligido con otro similar, aunque sea simbólico, que es el que se le inflige al delincuente. Yo a este respecto quisiera recordar el momento final de la excelente novela de Truman Capote, A sangre fría, cuando el periodista le pregunta a uno de los familiares que presenció la ejecución de los que asesinaron a toda una familia de granjeros qué es lo que sentía. Y éste le responde: un enorme vacío, una sensación de vacío y quizás también de asco, pero nunca de satisfacción ni de justicia. Por eso mismo siempre me ha parecido la pena de muerte, de cuya abolición, por supuesto, Antonio Beristáin siempre fue un absoluto partidario, una respuesta, además de cruel e inhumana, absolutamente inútil desde el punto de vista de la víctima, a la que por mucho que se castigue al que la asesinó, no se le podrá volver a la vida, ni tampoco consolar a sus allegados del dolor moral que su muerte les produjo. Pero lo mismo puede suceder con otras penas, si el derecho de las víctimas se limita a exigir el castigo del delincuente. Y de nuevo otra cita. Hace ya algunos años el penalista y expresidente del Tribunal Federal Constitucional alemán, Winfried Hassemer, acuñó una expresión sin duda no del todo muy afortunada: neutralización de la víctima. Y lo dice en el sentido de que en el moderno derecho penal, una vez superada la fase de la autocomposición y de la venganza privada, es decir, del tomarse la justicia por su mano, el derecho penal tiene como misión imponer el castigo que merezca al delincuente, aunque la víctima pueda, por las razones que sean, ser contraria a ese castigo. Desde el momento en que el derecho punitivo es un derecho del Estado y se crea el Ministerio Fiscal para que ejerza ese derecho, la víctima en este contexto tiene poco que decir. Por lo tanto, tiene razón Hassemer cuando dice queda neutralizada. Pero ello no es del todo cierto. No solo porque, como reconoce nuestro ordenamiento jurídico, y lo mismo, aunque de forma diferente también el alemán, existe la posibilidad de la acusación particular, incluso en contra del Ministerio Fiscal cuando éste nos solicita una pena, sino también porque muchas veces el delito solo puede perseguirse al menos fácticamente cuando la víctima lo denuncia y luego está dispuesta a mantener la acusación declarando como testigo en el proceso penal contra el delincuente. Pero también existe la institución del perdón. Es verdad que solo en los llamados delitos privados, que no son los más importantes, pero este perdón puede cumplir una función esencial en la reinserción del delincuente, a través de instituciones ya reconocidas, por lo menos en el derecho penal de menores, como la mediación y la reconciliación. Perdón y reconciliación, palabras que me parecen muy importantes también desde el punto de vista de la víctima, pero que obviamente suponen previamente el castigo, o por lo menos el reconocimiento del daño que se le ha producido a través de la condena del delito que sufrió. En todo caso, la exasperación en la respuesta punitiva, que tanto gusta ahora a los que proponen y hacen las reformas penales, y me dan igual que sean de un partido o de otro, y las tendencias como la tolerancia cero o el derecho penal del enemigo, también criticado por Antonio Beristáin en ese artículo que acabo de mencionar, es una forma unilateral y poco satisfactoria de los derechos de las víctimas. Los políticos se aferran a estas tendencias porque reformar el Código Penal e incrementar el rigor de las penas no cuesta dinero, y es una forma demagógica y barata de satisfacer a corto plazo la clientela electoral. Pero cuando al poco tiempo se vea que esto no sirve para nada y que las víctimas por esta vía quedan tan desprotegidas como antes, ello solo conducirá al desprestigio del derecho penal como última ratio para resolver los conflictos sociales y al desprestigio también de los políticos que patrocinan ese derecho penal. Y creo que un ejemplo de este tipo puede ser, y sé que con esto voy contracorriente, la Ley de Violencia de Género, cuyo tratamiento penal de este fenómeno, en la línea de una llamada discriminación positiva, que aparentemente pretende una mayor protección de la mujer frente a la violencia machista, no solo no ha reducido el número de mujeres asesinadas en los últimos años, sino que lo ha aumentado o por lo menos ha permanecido igual. Y quiero decir esto porque en esa ley también hay otros aspectos de carácter psicológico, laboral, económico, de ayuda a la mujer maltratada, que desde luego correctamente aplicados podrían ser mucho más eficaces que todas las reformas penales juntas. Desgraciadamente la opinión pública solo ve el aspecto penal y muy poco los otros aspectos que o brillan por su ausencia o no tienen la eficacia que deberían de tener.
Resumo mi pensamiento al respecto, que puede ser que coincida también con el de Antonio Beristain, pero en todo caso, si no coincide, tampoco pasa nada. Estamos en un debate donde él admitiría mis opiniones y yo admitiría las suyas, y de ahí saldría, quizás no la luz, pero sí una forma de argumentación en la que se podrían ver distintos puntos de vista. Mi opinión es, ¿ayuda a la víctima? Sí, pero no solo con el derecho penal, sino con otros muchos medios jurídicos y no jurídicos que desnaturalicen la esencia del derecho penal, que no desnaturalicen la esencia del derecho penal, que también es un derecho protector y garantizador de derechos humanos, de los victimarios y de las víctimas. Y con esto quiero terminar, pero solo quiero hacer una referencia a dos aspectos puramente personales de Antonio Beristain. Uno es su enorme afición por la música y la otra es su enorme hospitalidad. En cuanto a la música, solo decirles que amaba, por supuesto, sobre todo, la sinfonía del malogrado Mozart vasco, Juan Crisóstomo Arriaga, y que me la ponía continuamente cada vez que venía. Yo le decía, Antonio, pero si tengo incluso la partitura, no importaba. Igual me ponía la música de Usandizaga, de Guridi, de Sorozábal y de otros grandes músicos vascos que se han inspirado en el folclore de este país para hermosas composiciones. Y no es de extrañar que en esa brochure que se ha sacado con las intervenciones que hubo a raíz de su muerte esté la partitura que Ennio Morricone, mi maestro en la música, compuso en La Misión con el Ave María guaraní. Y es curioso, y lo he observado al ver la partitura, que no coincide con la que yo tengo. Hay unos arreglos, unos cambios de compases donde se mete el 5x4, que no sé por qué me recuerda al 5x8 del Sorcico vasco. Pero quiero también recordar a Antonio como hospitalario, como anfitrión del que todos hemos gozado, porque venir a esta ciudad y disfrutar con Antonio de su magnífica cocina era un placer que ya de por sí merecía siempre la visita. Antonio era un ilustre representante de este país, no solo en el ámbito del derecho penal, sino en el ámbito de lo que más caracteriza la vida de un país, que es su hospitalidad y el trato cordial a los extranjeros, a los que vienen a disfrutar de esta hermosa ciudad. Pocos días antes de su muerte, Antonio, ya casi en Navidades, no me llamó como solía hacer, sino me mandó una nota, en la que además de enviarme una copia del artículo sobre Ignacio Yacuría, me decía una dedicatoria de su puño y letra: querido Paco y familia mía, con cordial gratitud, Antonio. No digo que fueran estas sus últimas palabras, porque estoy seguro que aquellos días le escribió a mucha gente dedicatorias y felicitaciones navideñas similares. Pero no sé por qué aquellas palabras me sonaron a despedida. Y efectivamente, pocos días después recibí la noticia que me transmitió su querido y fiel discípulo José Luis de la Cuesta. Antonio ha muerto. Entonces entendí que desde su corazón ya débil, a pesar de la fortaleza de roble que siempre había mostrado, me decía adiós. Era su forma de despedirse, sin aspavientos, sin grandes palabras, pero con el cariño y el afecto que siempre me había demostrado a mí y a mi familia en los momentos buenos y en los momentos malos. Desde su corazón me dijo adiós, Antonio, y yo le digo ahora adiós, Antonio, hasta siempre, descansa en paz. Muchas gracias. Muchas gracias y perdón por tener que... No, yo tenía medido. Ayer en el avión tuve tiempo para escribirlo y no quería que se me perdiera ni una sola palabra. Perfecto. Pues ahora tiene la palabra el profesor Rodríguez Manzanera, presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología, profesor de Criminología y de Victimología. Es decir, en palabras de Antonio, un dominante de dos elementos fundamentales de su discurso en el campo de los hechos, la criminología y la victimología. Decía Antonio, el derecho penal es necesario, pero es ciego, sin hechos, y los hechos vienen de la criminología y vienen de la victimología. Bueno, pues ahora tenemos la ocasión de oír y escuchar a la criminología y la victimología. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. El tiempo es corto, trataré de resumir. Yo conocí a Antonio Beristain, si mi memoria no me falla, el 3 de septiembre de 1973 en Jerusalén, en el Simposium Internacional de Victimología, en que para variar íbamos a visitar una cárcel. Y en el autobús coincidimos algunos conocidos para ustedes, Rodríguez de Besa, por ejemplo, Elías Neumann,
con Antonio, y curiosamente al autobús se subió Benjamín Mendelssohn, de manera que tuvimos tiempo de platicar, obviamente, sobre victimología. Era difícil que Mendelssohn platicara de otras cosas, y realmente ahí inició nuestra carrera victimológica, de esta ciencia cada vez más pujante, cada vez más fuerte, que en un principio en la idea mendelssohniana era el tratado general de las víctimas, todas ellas, y que después nos iríamos centrando más bien en las víctimas del delito. Pero además, aquello que era un poco confuso en aquel primer simposio en que estaba Dosich entre otros amigos, poco a poco la victimología se nos fue aclarando, digamos, en tres grandes divisiones, en tres grandes rutas, en tres interpretaciones. Una como una ciencia fáctica, muy maciza, con buena metodología, con encuestas de victimización, etcétera. Por el otro, los grandes movimientos a favor de las víctimas, con grupos muy especiales, como los grupos feministas, por ejemplo, que trajeron una riqueza extraordinaria. Y por el otro lado, las normas de protección a las víctimas. Hablábamos de Irene Melo, por ejemplo, en la mañana, en las cuales lo que se buscaba era una cobertura normativa, una gran, así como existía la Carta Magna de los Derechos Humanos, hacer la Carta Magna de las víctimas. De manera que así se fue formando lo que es el derecho victimal. Y esta, digamos, es la columna vertebral de mi breve charla en este momento. Se logró la declaración sobre los principios fundamentales de justicia relativos a víctimas del delito y relativos a víctimas de abuso de poder, en que 2 o 3 de aquí participaron activamente hasta que el 1985 con Irving Waller, etcétera, en que se logra esto que es el punto de partida. Sí había algunas normas de protección a las víctimas. En México la primera ley de auxilio a las víctimas es de 1969, o sea, no nos caía tan de novedad. Sin embargo, este fue el principio de lograr algo realmente integral. Y por lo menos me refiero a mi país, ya llevamos 3 reformas constitucionales en cuanto a derechos de las víctimas, cada vez más elaborados y estructurados. Lo que quiero decir es que sí tenemos, por lo menos en algunos lugares del mundo, un verdadero derecho victimal, pero además un derecho victimal que tiene varios principios totalmente diferentes al derecho penal. Y es Beristain en parte el que abre el fuego con su famoso indubio pro víctima, enfrentándolo al indubio pro reo. A mí me parece que es un principio, pero no solo él. Barata, por ejemplo, habla del principio de primacía de la víctima. María de la Luz Lima, que es de las personas que más ha trabajado sobre esto, saca todo un cuadro de principios: solidaridad, subsidiariedad, reciprocidad, inmediatez, colaboración, sustentabilidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué nos va mostrando esto? Indudablemente el derecho penal, y lo acaban de decir y se mencionó en la mañana, en palabras de uno de los clásicos, español por cierto, es el derecho protector de los delincuentes. Y yo creo que una buena interpretación del derecho penal, una correcta interpretación del derecho penal, por lo menos así los vemos los criminólogos, es esa. Es el derecho protector de los delincuentes. Así nace desde el principio bíblico. El talión era un límite protector a los delincuentes. Tú no podías sacar 2 ojos por un ojo. Esta es la idea que después se fue desviando totalmente. Sí, pero el hecho que el derecho penal sea el derecho protector de los delincuentes no quiere decir que sea el derecho desprotector de las víctimas. Y por desgracia ya empezamos a separarnos, ¿no? El derecho absoluto de las víctimas de un principio,
el derecho de venganza fue, hay diferentes términos, realmente expropiado por el Estado. De manera que el Estado se apropió y mientras más derechos se daba a los delincuentes, menos derechos tenían las víctimas. Aquí Beristain, en otro de sus trabajos, decía, bueno, es que todo el planteamiento es que el delito va contra el derecho y va contra el Estado. No, en primer lugar va contra las víctimas. Él nos marca muy claro este rompimiento, de manera que el Estado tiene una obligación directa a proteger a las víctimas, porque al final la existencia de una víctima lo que representa realmente es el fracaso absoluto del Estado en su misión de prevención y en su misión de protección. Por ello se ha llegado aún a pensar que el Estado debe de reparar el daño a las víctimas cuando no encuentran reparación por otro lado. A lo que voy es que derecho victimal y derecho penal son dos entes muy diferentes. La naturaleza misma del derecho penal le impide la atención a las víctimas, no está construido para proteger a las víctimas. Eso llega al final. Estuve un poco revisando a todos los grandes sabios, desde Yeshek hasta Zaffaroni, etcétera, en su parte en que dicen cuáles son los fines y funciones del derecho penal. Y ninguno manda como función primaria ni defender a las víctimas, ni restringir. Este es un resultado final que a veces se da de casualidad. Por lo tanto, el derecho penal no ha podido, o no está construido propiamente para eso, a dar una respuesta adecuada a las víctimas. Peor aún, que siempre el derecho penal ha considerado a la víctima como el simple sujeto pasivo del delito. Un sujeto pasivo que es como una mesa, una silla, algo a lo que le pegan y le roban, la violan, le hacen cosas espantosas. Lo importante es el delincuente. La víctima tiene función y es tomada en cuenta por el derecho penal solamente cuando tiene algo que ver con el delincuente. El mismo Beristain empieza a darse cuenta que mientras el derecho penal solamente se ocupa de un sujeto directo, que es el delincuente, la victimología, y aclaro que desde el principio Antonio nunca habló, aunque lo llegamos a comentar, nunca habló de derecho victimal, él decía victimología, pero claro, la victimología en esta tercera rama que es la normativa. En fin, qué curioso, mientras el derecho penal nada más se ocupa de un sujeto, la victimología se ocupa de muchos, no solamente de la víctima directa, sino de todo aquel que sufre un daño y que hay que atender. La dogmática jurídico-penal. Es muy interesante este problema que tenemos los estudiosos del derecho, aunque yo soy más un estudioso de otras ciencias que del derecho, pero mi formación jurídica me lleva a aquello, que tenemos un problema académico muy curioso. El derecho es la única ciencia que se llama igual que su objeto de estudio, y esto trae unas confusiones descomunales. ¿Qué es lo que estudia el derecho? Pues el derecho. Y el derecho penal que estudia, pues el derecho penal. Entonces a veces hay que releer para ver claro de qué estamos hablando. Si estamos hablando del derecho penal como el conjunto de normas, etcétera, etcétera, o como la ciencia del derecho penal. Me interesa de sobre todo esto porque la dogmática penal es la ciencia que estudia, interpreta, sistematiza, determina el alcance y sentido de las normas penales, y con esto se permite la solución de problemas muy peculiares, muy particulares, mediante la aplicación de una serie de principios que han sido previamente discutidos y consensados y elaborados, y esto lleva a una aplicación del derecho racional, seguro y uniforme. Sí, pero la pregunta es, ¿y nos sirve la dogmática penal en nuestra área?
o lo que tenemos que construir es otra dogmática totalmente diferente. Y aquí sí, lo que comentaba un poco con mi tocayo, sí, cuando yo principié, hace ya tiempo, a hablar de victimodogmática, cuando la doctora Lima hace ya décadas hablaba de derecho victimal, estábamos pensando en otra cosa por completo diferente. El derecho victimal como algo autónomo, independiente, con sus principios propios, totalmente diferentes al derecho penal. Y una victimodogmática como la ciencia que estudia las normas del derecho victimal, es decir, las normas de protección de las víctimas. Sin embargo, para nuestra gran sorpresa, los alemanes principiaron a construir algo que ellos llaman victimodogmática, como una orientación sistemática que se dedica a analizar las incidencias de la víctima, pero en el ámbito del derecho penal. Por lo tanto, hacen cosas verdaderamente extrañas, ¿no? Para mi gusto, esa victimodogmática germánica es lo más cercano a la antivictimología. Y después veo, ahora que estuve estudiando para preparar, bueno, sí, ellos construyen una peculiar victimodogmática para las personas que andan en motocicletas sin casco, ¿no? O para los supermercados que no tienen cámaras de vigilancia. Y cuando lees esa victimodogmática, alguien que viene de un país que en los últimos 5 años tenemos 30,000 víctimas del crimen organizado, nos damos cuenta que esa victimodogmática no nos sirve. Nosotros necesitamos construir una victimodogmática específica para lo que es el derecho victimal. En cuanto al derecho victimal ya no tenemos problema, tenemos las normas de Naciones Unidas, ya vamos hacia una convención en Naciones Unidas, es probable que para el año que entra tengamos ya convención en cuanto a los derechos de las víctimas. Nosotros tenemos 3 reformas constitucionales, somos un país federal, tenemos 30 y pico códigos de protección a las víctimas, entonces no me vengan con que no existe un derecho victimal. Pero un derecho victimal no se puede interpretar a través de una victimodogmática penal. Tenemos que hacer absolutamente una dogmática totalmente propia. De manera que, para materialmente terminar y retomando a Beristain le gustaba mucho repetir aquella frase de que no se trata de mejorar el derecho penal, sino tenemos que encontrar algo mejor que el derecho penal. Y lo repitió en casi todos sus escritos. Bueno, pues claro que existe algo mejor que el derecho penal, que es el derecho victimal. Y en uno de sus últimos escritos, Beristain usa el término fascinante que dice: debemos de salirnos del derecho penal del enemigo y encontrar un derecho del amigo. Pues eso es. El derecho penal del enemigo debe ser sustituido por un derecho victimal del amigo. Y esa es la propuesta. Creo que, lástima que se nos fue Antonio, podíamos haber seguido platicando mucho como esto, pero creo que esta es traté en el brevísimo tiempo de dar una posición suficientemente clara. Alguno de los colegas, que lo más que se me fue, acaba de decir en México, es que lo que no podemos permitir es que la víctima se apodere del derecho penal. Bueno, ya me acuerdo de Jiménez de Azó cuando dijo que el derecho penal iba a ser tragado por la criminología es la ciencia del futuro, que en el futuro se tragará el derecho penal. Y los penalistas se asustaron. Y ahora parece que se están asustando por el derecho victimal. No, son 2 cosas totalmente diferentes. Seguimos funciones, fines, y aún hay que ver en cuanto a la dogmática, totalmente diferente. Que ese es el camino que estamos tratando de seguir y ojalá que encontremos algunas soluciones. Muchas gracias, señores. La mesa redonda.
o alargada, pues Joaquín Jiménez, hablaba, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la actualidad, anteriormente presidente de las audiencias provinciales tanto de Vizcaya como de Guipúzcoa, tanto montan tanto. Bien, antes hablaban del derecho del amigo como contraposición teórica y existencial al derecho del enemigo. Bueno, este es el derecho del amigo. Joaquín, además a instancias de Antonio, me preparó para ingresar en la carrera judicial, con lo cual estoy rodeado de maestros en todos los sentidos. Y por tanto, en fin, a él también le debo, como no, la posibilidad de poder transitar por esto del sistema de justicia con mejor o peor fortuna. Ahora, evidentemente, tienes la ocasión de poder hablar de justicia victimal, de reflexiones de Antonio, desde otro agradecimiento. Gracias, Iñaki. Bueno, gracias por lo que has dicho. Y efectivamente, para mí, no sé si habrá algún bilbaíno, pero casi mi mejor título es haber sido presidente de la audiencia de Donosti. Os lo digo de verdad. Y la audiencia está en las mejores manos, en las manos de Iñaki y de los compañeros que están al frente de ella. Bien, Antonio era un provocador. Era un provocador por inconformista. Yo conocí a Antonio en la década de los 60. No porque sea el más viejecito de todos, ni mucho menos, sino porque, en fin, ahora voy a hacer algo de bilbaínismo. Como los de Bilbao nacemos donde queremos, yo nací en Alicante, pero estudié en Bilbao en aquellos años del silencio de los años 60, en Deusto. Años del silencio, Universidad de Deusto, universidad privada, universidad de jesuitas, mucho oscurantismo. Y Antonio, en aquellos años del silencio de la dictadura, nos sorprendió a todos, me sorprendió a mí. Yo se lo dije en alguna ocasión, digo, Antonio, tú eres el responsable, o al menos el corresponsable, de que yo esté fundamentalmente en el sistema de justicia penal y no en el civil. ¿Por qué? Pues porque era algo que él lo vivía. Y su voz, yo recuerdo perfectamente, su voz alta y clara, resonaba como un grito de esperanza en aquellas aulas de Deusto, en la época de la dictadura. Y luego me encontré con él aquí, en San Sebastián, en el año 1986, cuando vine. Y su voz era igualmente alta y clara en aquel tiempo de destrucción, tiempo de silencio, la época de la dictadura, tiempo de destrucción cuando ETA se enseñoreaba de Euskadi y del resto de España. Y como se decía esta mañana, fue una in tenebris lux, fue una luz en las tinieblas. Y sus singladuras fueron, hasta su muerte, transitar por mares poco transitados. Yo recuerdo en los años 62, 63, Derecho Penal, parte general, de Quintano Ripollés. Muy bueno, pero muy oscuro. Parte especial. Bueno, pues sus singladuras arribaron a puertos como Los Menores, Los Drogadictos, año 63. ¿Quién se acordaba quién hablaba de los drogadictos en el año 63? Los Emigrantes, el mundo carcelario. Yo he visitado con Antonio la cárcel, como decía esta mañana el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la cárcel de Pamplona, varias veces la cárcel de Martutene, la cárcel de Basauri. El mundo carcelario, tanto los funcionarios de prisiones como los internos, las minorías y, por supuesto, las víctimas de los delitos. Y recuerdo absolutamente, de una manera nítida, cuando recién llegado aquí a la audiencia de San Sebastián, enseguida me fichó, por así decir, para el Instituto Vasco de Criminología y me dijo, tienes que escribir algo sobre las víctimas. Y yo dije, cielos, las víctimas, ¿pero las víctimas de qué? Y ahí está lo que escribí en los cuadernos de extensión universitaria número 23, las víctimas del sistema penal. Y buceando me encontré con que no había nada. No había nada escrito sobre por supuesto, no había nada en los textos legales ni en ningún sitio. La víctima era un agujero negro. Y nos habíamos olvidado de la víctima. Y es que, de verdad, pues el tema de la víctima es muy reciente. El primer congreso de victimología
no por casualidad tuvo lugar en Jerusalén en el año 73, y ahí se acuñó, lo recordaba esta mañana también Luis Arroyo, el principio rector del derecho de las víctimas. La víctima debe ser el primer beneficiario de la sanción impuesta al condenado. ¿Y qué es lo que hacíamos los operadores judiciales? Pues justo todo lo contrario. Porque ¿qué es lo que era el derecho penal? ¿Qué es el proceso penal? Era una abstracción. Era el Estado contra el infractor. Y la víctima era el presupuesto necesario para que el jus puniendi del Estado actuara. Era el presupuesto. Porque si no había denuncias, si no había perjudicado, pues evidentemente si no había muerto, lesiones, violaciones, pues el derecho penal no actuaba. Pero era un ente, era una abstracción absolutamente. Era un derecho penal sin rostro. Yo lo digo a veces, un poco cáusticamente, la iconografía clásica de la justicia es una señora, la justicia, menos en Aragón, que es masculino, es el justicia. Bueno, pues menos en Aragón, es una señora con los ojos vendados. Versión original, versión ortodoxa. No, tiene los ojos vendados porque para estar ajena de los intereses en conflicto. Quiere juzgar sin saber los intereses contrapuestos. Versión heterodoxa, que yo la he comentado varias veces. No quiere ver las cosas que hacemos en su nombre. No quiere ver las cosas que hacemos en su nombre. Y efectivamente, ¿qué era el drama penal? El drama penal era un conflicto absolutamente abstracto, pues, entre el Estado y el individuo, que se resolvía mediante la imposición de una pena. Pena que no resolvía los problemas del infractor, porque la cátedra no de criminología, sino de delinquir estaba en las cárceles. La víctima, como era el presupuesto necesario, estaba totalmente olvidada. Y luego el costo era casi carísimo. El otro día leía un artículo que publicó un antiguo vocal del Consejo, no sé si lo habréis leído, un juicio de faltas por un hurto de menos de 400 euros viene a costar en España 1.500 euros. El costo. 1.500 euros para satisfacer un hurto, en la mayoría de los casos frustrado, léase Corte Inglés y estas más. Claro, no se puede seguir así. Evidentemente no se puede seguir así. Hay que ir a otra concepción distinta. El delito no es la infracción del ordenamiento jurídico, sino fundamentalmente es una lesión a un bien concreto, a una persona con rostro, que es la víctima. Raúl Zaffaroni, esta mañana, que lo oíamos esta mañana, dice en su libro Manual de Derecho una cosa muy graciosa, pero muy certera. Dice, en el proceso penal el Estado dice que el lesionado es él, el ordenamiento jurídico, el protector, y que la víctima, por más que demuestre la lesión que sufre en su cuerpo, en su patrimonio, es ignorada. Y continúa, en otras palabras, si alguien me rompe la nariz y el Estado se digna a tomar en cuenta mi denuncia, el sistema penal, después de un largo y complicado proceso, o no tan largo, pero en todo caso detrás de un proceso, se limita a imponerle una pena al que me rompió la nariz con el argumento de que hay que resocializarlo, asustar a los que nunca rompen narices para que vean que no es gratis, asustar a los que ya rompieron narices para que, en fin, no sigan rompiendo y, en definitiva, reafirmar la seguridad jurídica de que el que la hace la paga. Muy bien, pero ¿y qué pasa con el que se ha roto la nariz? Pues se queda con la nariz rota. Se queda con la nariz rota. Evidentemente hay que ir a un sistema de justicia penal con rostro humano, contingente, no de Cide la Melé, sino implicado en la sociedad. Un derecho penal que no responda a ese brocardo terrible de fiat justitia pereat mundus, porque si perece el mundo, ¿para qué queremos la justicia si ya no hay nadie que pueda disfrutar de ella? Y hay que sustituirlo por fiat justitia ne pereat mundus, para que el mundo no perezca. Por lo tanto, los jueces que estamos implicados en el penal, a veces lo comentamos con algunos compañeros del Tribunal Supremo, donde hay bastantes seres humanos, no penséis que tampoco, lo digo por lo de esta mañana. Decimos, bueno, si nosotros lo que tenemos que hacer es por lo menos no empeorar las cosas. Si no las podemos resolver, por lo menos no las empeoremos. Es que el derecho está para resolver conflictos con sensatez, con sentido común, no matando moscas a cañonazos. Y evidentemente a veces, pues yo creo que efectivamente todo el resituar a la víctima en el drama, en ese drama que es el proceso penal,
el sistema penal es un drama, es un fracaso de convivencia. Aparte del discurso de la vulneración del ordenamiento jurídico y demás, fundamentalmente es un fracaso de la convivencia. Y ese fracaso, el primero que sufre el zarpazo es precisamente la víctima. Por lo tanto, hay que atender. Y en la medida en la que esta nueva concepción de un sistema penal más amable, más educado, más próximo a la ciudadanía, y que trata de resolver problemas y que trata de hacer justicia para que el mundo no perezca, pues evidentemente ese sistema penal va a formar parte del mundo y no va a ser un mundo aparte, como tantas veces se ha dicho. Algo que afecta a los jueces, a los policías, al sistema carcelario, pero a mí no me vengan con cuentos. No, la delincuencia es un hecho social, cae en una determinada sociedad, cada sociedad tiene su tipo de delincuencia. Y no olvidemos que no hay una delincuencia de clase, sino que cada clase delinque. No convirtamos el sistema de derecho penal en un factor de multiplicación de la desigualdad social, porque todos delinquen. Los que tienen 3 idiomas y 4 o 5 másteres también delinquen y también deben de ser usuarios del juzgado de guardia, no hay que olvidar esto. La idea de la víctima supone una idea de corresponsabilidad. El responder, el tratar de situar a la víctima, en darle su protagonismo en el drama penal y el de buscar una reparación que no tiene por qué ser económica, no tiene por qué ser económica necesariamente. Hay reparaciones simbólicas que son tan importantes como que no afectan para nada al caudal económico. Pues esta idea de solidaridad está afortunadamente ya ha cuajado y está en todas las leyes de protección a las víctimas de delitos violentos, la ley española del 35/95, que tiene unos precedentes, curiosamente, en España. Luis Arroyo hablaba esta mañana del síndrome de la colza, donde se reconoció en un delito que no era doloso, era un delito de imprudencia, el tema del aceite tóxico. Hay un segundo precedente, que como no podía ser menos, ocurrió en el País Vasco. No en Donosti, fue en Bilbao. El tema de la explosión de las escuelas de Ortuella, donde el Estado asumió una responsabilidad de indemnizar a las familias de los niños que habían fallecido o que habían quedado heridos. Son los dos precedentes. El tema de Ortuella, yo estaba entonces en Bilbao, recuerdo que fue hace el año 81, 82, 83 probablemente. Son dos precedentes importantes y además dos precedentes en delitos no dolosos, porque ahora la protección está en los delitos dolosos. Dos referencias, dos pinceladas para terminar, con un reto que creo que es importante decirlo, aunque quizá no creo que les parezca inoportuno. Especialmente es importante las víctimas menores. Ahí está la decisión marco del Consejo de Europa de 15 de marzo del 2001, en el que dice que los Estados miembros garantizarán cuanto sea necesario para proteger las víctimas, sobre todo los más vulnerables. Es importante, en este sentido, en cuanto a la vigencia del derecho europeo y la interpretación del derecho nacional desde los principios rectores del derecho comunitario, el caso de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de julio del 2005, el caso Pupino, una profesora italiana que castigaba con la letra con sangre entra, castigaba a los niños, les causaba lesiones. Y entonces se planteaba el tema de cómo recibir la declaración de ese menor, porque la ley italiana preveía lo que prevé la ley española también en temas de violación, de malos tratos de tipo sexual y demás, pero no estaba previsto para otros casos, y se planteó una cuestión prejudicial que resolvió el Tribunal de las Comunidades Europeas diciendo que hay que interpretar necesariamente el derecho nacional desde los principios del derecho comunitario. Y aunque el derecho italiano no reconocía las posibilidades de una declaración efectiva, contradictoria, con todas las garantías del menor, pero situado fuera del proceso, fuera del plenario, para evitar esta doble victimización, que esto había que hacerlo también. Evidentemente, la segunda referencia no puede ser menos. Estamos en San Sebastián, estamos en el corazón de Euskadi, y hay que hablar de las víctimas del terrorismo. Víctimas individuales y víctimas sociales. El terrorismo, en su terrible e inhumano zarpazo, lesiona
a la colectividad y lesiona, en primer lugar, a la persona concreta que ha sufrido sus golpes. Qué duda cabe que el terrorismo es el más brutal y despiadado ataque contra los derechos humanos. ¿Y cómo es posible que se puedan hacer estos actos tan despiadados? Pues por un proceso de despersonalización de la víctima. Un proceso de despersonalización de la víctima. Yo recuerdo una manifestación de un etarra que en un juicio dijo: no, si yo puse la bomba, yo no tenía nada personal contra la víctima, no, ni siquiera la conocía. Hombre, no tenía nada personal, compartía una misma naturaleza humana. Y hay un término que Antonio repetía mucho, que es el concepto de repersonalización. Frente a la cosificación, la repersonalización. Pues bien, las víctimas del terrorismo, probablemente todas las víctimas, pero singularmente las del terrorismo, y los verdugos, necesitan un proceso de repersonalización, porque el zarpazo terrorista les ha marginado a la víctima y tienen que repersonalizarse también, fundamentalmente a través de un diálogo complicadísimo, por supuesto, y que algo se está intentando aquí con mucho esfuerzo en el País Vasco, de un diálogo entre verdugo y víctima que, en fin, creo que es muy interesante, muy positivo, porque hemos terminado, creo, con el problema del terrorismo, pero queda el problema de la convivencia dentro de este pueblo, y es importante. Por tanto, esa política de repersonalización, singularmente de los verdugos, que son los que han cosificado a sus víctimas a través de un proceso de autocrítica y de reflexión personal. Autocrítica y de reflexión personal. Y luego, simplemente ya para terminar, un reto de dónde poner el límite al protagonismo de la víctima en el proceso penal. Porque hay que ponerle un límite. Y a lo mejor quizá soy un poco inoportuno, pero insisto que yo estoy dentro del proceso penal. Y no hay que olvidarse de que el proceso penal... ¿Fue von Lich quien dijo que era la carta magna de los derechos del delincuente? Esto sigue siendo cierto. Sigue siendo cierto, aunque sea terrorista, aunque sea autor de 42 crímenes, a cual más despiadado. Pues aquí no hay una línea roja muy clara que no podemos traspasar. Claro que hay un principio de igualdad de partes, cierto, pero el estatuto del imputado en cualquier proceso penal, y esto hay que decirlo alto y claro, es superior al del resto de los protagonistas del proceso penal. Es superior. Esto es así. ¿Y por qué es superior? ¿En qué se manifiesta? Lo sabemos todos. Todo imputado entra inocente en el plenario. Saldrá inocente o saldrá culpable. Depende de la prueba de cargo. Él no tiene que acreditar nada. Segundo, puede guardar silencio. No tiene ninguna obligación de facilitar su condena. Tercero, tiene derecho a la última palabra. Parece una tontería, pero lo último que escucha el tribunal es lo que dice el imputado si quiere decir algo. O el acusado, vamos. Tiene derecho a contradecir toda la prueba de cargo. Y aquí, y Paco lo sabe, tenemos algún acuerdo de la sala un poco complicado en cuanto a los testimonios a través de la policía que ha escuchado y que cuando uno quiere guardar silencio. Y finalmente, tiene derecho a la doble instancia. Yo no sé si hemos caído en la cuenta del artículo 10, párrafo quinto, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66. Hemos dicho todos muy sencillamente. Derecho a la doble instancia, cierto, pero para las sentencias condenatorias, no para las absolutorias. Lo que dice el artículo 10, párrafo quinto, todo condenado, tendrá derecho a que otro tribunal revise la condena y la pena, la culpabilidad y la pena. Por lo tanto, un sistema jurídico que no reconozca la segunda instancia para las sentencias absolutorias es perfectamente constitucional y perfectamente correcto. Esto es así de claro. De hecho, ya conocerán la doctrina del Tribunal Constitucional respecto del recurso de apelación de sentencias absolutorias, que cada vez lo va reduciendo más. Porque para que una persona sea condenada en apelación, hace falta que sea escuchado. Y que el tribunal de apelación que va a revocar o que intenta revocar la sentencia de instancia se haya reproducido
la parte fundamental de la prueba, lo cual no está previsto en el sistema procesal penal español. Quiero decir con ello que este límite no se puede saltar. No se puede saltar. Y esto no supone un olvido ni una marginación de la víctima, simplemente poner las cosas en su sitio. Y es fundamental. Y también es verdad que los vientos que corren, en cuanto a temas penales, pues son más que inquietantes. Tenemos un Código Penal de 1995. ¿Saben cuántas reformas llevamos? Llevamos 26 reformas. Desde el 95 hasta... Es todo un récord. Pero no piensen que son reformas de 2 artículos, ¿eh? Hay reformas de 40 artículos. 160, la última, profesor, 160 artículos. La última de anteayer, ¿eh? La 5/2010. 160 artículos. Como a la clase política le parece poca, tenemos anunciada la siguiente, ¿no? Que es humo. Es humo. Es la instauración de la pena perpetua, o la cadena perpetua revisable. Como si no tuviéramos en este momento en la Unión Europea la pena de prisión más alta de toda la Unión Europea. 40 años, ¿quién da más? 40 años. 40 años que por muchas rebajas, más allá de 4 o 5 años, no se va a quitar, porque ya no hay reducción de penas por el trabajo y demás. Y luego, de vez en cuando, como la serpiente de verano, aparece ese sistema reactivo, represivo, de hacen falta más, multiplicar las penas, hacen falta más policías, hacen falta cárceles más grandes, obviamente, más juzgados, más jueces. ¿Y esto a qué nos conduce? A que haya más gente en la cárcel. Nada más. No a que se cometan menos delitos. Es decir, la política criminal de cualquier país medianamente sensato no debe ir a golpe de modificación del Código Penal. Sé que me he ido un poco del tema de la víctima, pero de verdad yo creo que hay que situar un poco, hay que establecer una línea roja muy concreta, y esto no desmerece para nada el reconocimiento del olvido de la víctima, el derecho sobre todo víctimas del terrorismo y víctimas de delitos violentos en general, el derecho a la recuperación de la memoria, a la satisfacción y demás, pero creo que hay que dejar un poco las cosas en un sitio. A lo mejor Antonio no estaba muy de acuerdo con lo que he dicho, no lo sé. Pero bueno, con Antonio se podía discrepar, y además él mismo era un provocador. Por lo tanto, también había que provocar un poco. También me encuentro legítima para provocar. Es que ricasco, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya están las contribuciones. Las que acabamos de decir son todas contribuciones muy valiosas, con diferentes perspectivas, complementarias, críticas, reflexivas. Y ahora queda, aunque sea con un tiempo escaso, ver si hay más contribuciones. Y entonces, si alguien quiere contribuir a construir esta justicia victimal, pues este es el momento de poder decir algo. Sí. 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 Hay un micrófono, pues no lo sé exactamente, desconozco. Si no. Sí, yo quería aprovechar que leí la entrevista que te hicieron ayer, Joaquín, en relación con la prescripción de los crímenes de terrorismo y la impunidad. Yo quisiera saber, yo mantengo una teoría de que en la medida en que el terrorismo es un crimen contra la humanidad, o algunas conductas que son constitutivas de terrorismo son crímenes contra la humanidad, interpretarlos como tales crímenes contra la humanidad impediría la prescripción. Quería saber tu opinión, ya sé que será negativa, pero ¿cómo es que no ha habido ningún órgano judicial que se le haya ocurrido ese camino para evitar la prescripción? Porque la prescripción, por negligencia del Estado, es un beneficio para el delincuente, pero es un perjuicio para la víctima, que se ve privada del derecho a la justicia. Vamos a ver, Carlos. A mí hace tiempo... hace un poco de tiempo, cuando se habló de la posibilidad de convertir en imprescriptibles los delitos de terrorismo. Recuerdo que los de Gesto por la Paz, yo también soy miembro de Gesto, me pidió un artículo sobre ese tema. Y dije que no me parecía correcto que los crímenes de terrorismo se convirtieran en crímenes contra la humanidad ni que fueran imprescriptibles. Y que además era una especie de concesión a la galería, porque el delito de terrorismo no está considerado como imprescriptible en ningún país hoy por hoy.
Por lo tanto, resulta que si el supuesto terrorista está en España, no hace falta que sea... Bueno, haría falta que sea imprescriptible, de acuerdo, pero como esté fuera, que será en la mayoría de los casos, no va a haber lugar a la extradición. ¿Por qué? Porque en Francia, en Argentina, en México, no es imprescriptible el delito de terrorismo. Y como no es imprescriptible, van a decir, oiga, según nuestra legislación está prescrito, han pasado 30 años. La base de la prescripción, Carlos, tú lo sabes perfectamente, es el olvido, cierto olvido del delito, que a la víctima no se le va a olvidar, esto es evidente, y sobre todo la incapacidad del Estado de, en 30 años, con todo lo que es el Estado, con todo el poderío que tiene, no haber podido detener y llevar a un tribunal. Bueno, pues si en 30 años no lo ha hecho, pues, en fin, yo creo que hay razones de peso para entender que esta es la situación, que hay que pasar la página. Se ha modificado el Código Penal. Los delitos de terrorismo son imprescriptibles con resultado de muerte en España, pero esto opera para el futuro. Esperemos que no estrenemos el artículo. Esperemos que no se estrene el artículo. Tratar de convertir el ataque al terrorismo, el delito de terrorismo como delito contra la humanidad y demás. Mira, yo de verdad soy muy reacio a planteamientos excepcionales. Y os brindo una reflexión absolutamente perversa. Jurídicamente, sobre todo en el mundo penal, lo que tiene más capacidad de expansión, ¿sabéis lo que es? Todo lo excepcional. Todo lo excepcional, al final, se va expandiendo, como una mancha de aceite. Entonces, las leyes de excepción pueden terminar siendo excepciones a la ley. Pueden terminar siendo excepciones a la ley. Y hay que ponderar esto. Sé que esto puede generar, lo comprendo y lo asumo, pero hoy por hoy, mi opinión en cuanto a el Parlamento ha admitido que es imprescriptible, pues bueno, pues será imprescriptible. Ahora, ya el tratar de innovar para tirar hacia atrás, pues sí, yo leía, en fin, que si hay 300 asuntos sin resolver, 200 terroristas, bien, pero bueno, han pasado 40 años. Entiendo que esto puede ser lacerante para las víctimas o para los hijos y tal, pero a esa víctima habrá que procurarle otras satisfacciones simbólicas, sobre todo el reconocimiento, su presencia, pero ir hacia atrás en este planteamiento hay que ser muy prudente, de verdad, es mi opinión, acepto. En lugar, en el derecho internacional o penal internacional, ciertamente en relación con Al-Qaeda se está planteando la posibilidad de que ese terrorismo, aunque no esté basado en la política de un Estado, pues no tiene una base territorial, beyond the borderlines, se pueda considerar como un titular de unos crímenes que he cometido dentro de una determinada política, la policy, creo que del artículo 8 del Estatuto de Roma, pudiera llegar a considerarse como un crimen contra la humanidad, que ciertamente, conforme al Estatuto de Roma, sería imprescriptible. En España, por unas razones muy particulares y sin tener nada que ver, quitando el caso del 11 de marzo del 2004, con el terrorismo de ETA, el problema sería hasta qué punto un terrorismo basado en un problema específico de independentismo en un Estado se puede equiparar al terrorismo internacional de ETA. O sea que la distinción aquí entre terrorismo nacional e internacional a efectos de calificación como crimen contra la humanidad, hace 24 horas estábamos planteando ese problema en una convención que ha habido sobre el terrorismo en Pekín, me parece que es difícil. Y después, en relación con la reforma del 2010, entró en vigor el 22 de diciembre de ese año, bueno, la irretroactividad de las leyes penales desfavorables. Como dice don Juan Tenorio, cuando el comendador lo cita para el más allá, aunque muera aquel mismo día, que por cierto era el Día de los Muertos, cosa que celebra mucho en México, porque don José Zorrilla se iba para allá con su trupe y el Día de los Muertos pues tocaba don Juan Tenorio. Don Juan le dice al comendador, a largo plazo me lo fiáis. Es decir, que si se cometiera algún hecho terrorista a partir de la entrada en vigor, se hubiera cometido del 22 de diciembre del 2010, que efectivamente no ha sido así, bueno, ya veríamos dentro de 30 o 40 años. ¿No estaríamos aquí ya?
no estaremos ninguno de los que estamos aquí presentes. Yo creo que eso tiene nombres y apellidos y está basado en lo que en los últimos años ha habido siempre en relación con este terrorismo específico que desgraciadamente tiene muy poca repercusión. Cuando uno dice ETA, pues no hay más remedio que decirlo en inglés, los chinos y muchos de los que estaban allí del mundo occidental no sabían a qué me refería. Quizás era más conocido internacionalmente por la repercusión que tiene el mundo anglosajón el IRA, el IRA. Pero en todo caso yo creo que hay que tener muy claro el tema de que la prescripción, cuando se alargan los plazos, solo puede aplicarse a los hechos que se cometan a partir de la entrada en vigor del nuevo plazo o de la no prescripción. En Alemania, sin embargo, se planteó de otras maneras y se consideró que era una norma de carácter procesal y que en ese caso no estaba adscrita a la prohibición de irretroactividad. Yo siempre he sido contrario a eso y creo que el artículo 9 de la Constitución española dice muy claramente que las leyes que son restrictivas de derecho, y creo que ampliar un plazo de prescripción o declarar un delito no prescriptible es una restricción de un derecho, no pueden aplicarse con efectos retroactivos. Eso por decir cosas técnicas. Evidentemente, si nos referimos a la situación concreta y actual, la no prescripción de los delitos de terrorismo se referiría a los terrorismos o los hechos terroristas con resultados de muerte, a los que se refiere específicamente la reforma del 2010, cometidos a partir de entrada en vigor de esa reforma, 22 de diciembre. Y como estamos ya en el 2011, casi terminándolo, eso quiere decir que cualquier acto terrorista que se cometa a partir de ahora podrá plantearse el tema de la no prescripción dentro de 30 años. Don Juan Tenorio tenía razón, a largo plazo me lo fiáis, aunque él murió aquel mismo día. Vale, pues muchas gracias por la participación, la respuesta. Gracias a todos por la atención. 5 minutos de descanso y continuamos la siguiente mesa redonda. Muy bien.